Bienvenidos, muy buenas tardes, gusto enorme, placer saludarlos. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar dialogando con el doctor Ismael Rins, el ex defensor del pueblo de nuestra ciudad, actual secretario técnico de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, sobre el rol de las defensorías y también el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en estos últimos tiempos. Con el doctor Paulo Hueve hablamos de derecho internacional y del conflicto en Medio Oriente. Con el doctor Aníbal Arro estuvimos dialogando sobre el salario mínimo vital y móvil. Bienvenidos, muy buenas tardes, comienza Sujetos de Derecho. El derecho internacional juega un papel crucial, aunque a menudo desafiando en la gestión y también en la resolución de conflictos en Medio Oriente. Este derecho, que incluye normas y principios para regular las relaciones entre Estados y otros actores internacionales, se ve claramente afectado, ¿no?, por la complejidad y también por la naturaleza a menudo prolongada de los conflictos en la región. El derecho internacional es lo que está detrás de todo esto, pero lamentablemente la política puede más que el derecho. Todo esto tiene que ver con, en un origen en su momento, con el proceso de descolonización a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que en la Primera Guerra Mundial, termina la Primera Guerra Mundial, una organización que se crea, la Sociedad de Naciones, le da mandato a Francia y Gran Bretaña para que se encarguen de lo que había sido el Imperio Otomano en el mal llamado Oriente Medio, lo que hoy es Líbano, Siria, Jordania, Irak, Israel, Palestina y el norte de África. Todo eso quedó en manos de dos países que, con regla y lapicera, inventaron estados. El problema más grave fue, obviamente, lo que pasó después, que es en el territorio que era la provincia de Palestina del Imperio Otomano, Gran Bretaña abrió la posibilidad de la inmigración de judíos de Europa Oriental, es decir, no personas que hubieran estado viviendo ahí, no sefaradíes, sino ashkenazíes. Esto va a ir generando un conflicto con la población local, no solamente los palestinos, sino también con los sefaradíes, que en un determinado momento, ya cuando estaba por comenzar la Segunda Guerra Mundial, los palestinos y los judíos que ya están viviendo en ese territorio se enfrentan con los ingleses. Los ingleses, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, le tiran el problema a la ONU, y la ONU que dice, bueno, donde haya mayoría palestina va a ser un Estado árabe, donde haya mayoría judía va a ser un Estado judío. 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU da la partición, es decir, tenemos ya una resolución jurídica que dice que el 53% del territorio va a ser para un Estado judío, el 45% para un Estado árabe y el resto iba a ser una ciudad internacional que era Jerusalén. Pasaron los años, Ezequiel, pasaron guerras y lo concreto es que de ese 45% que iba a ser un Estado árabe palestino, hoy queda menos del 22%. Me adelanto una pregunta tuya. ¿Podemos hablar entonces hoy de un Estado palestino? De acuerdo a la Convención de Montevideo de 1993, para que un Estado pueda ser considerado tal, se requiere territorio, población, gobierno y reconocimiento de terceros estados. La cuestión del reconocimiento es política, no es constitutivo, es declarativo. Hoy a Palestina la reconocen más de 140 estados. El tema es que el territorio está absolutamente interrumpido, por presencia israelí. ¿La población existe? Sí, claro que existe. Pero en el medio hay colonias israelíes que han sumado ya 750.000 personas. ¿Hay un gobierno? Hay una autoridad, que es la autoridad palestina. ¿Cobra impuestos? No, los impuestos los cobra Israel. ¿Dicta normas? Hay un parlamento palestino. Pero las normas que hoy se aplican en Cisjordania, no en Gaza, en Cisjordania, pese a que Gaza está a un paso de ser controlado militarmente por Israel,
son normas israelíes. Hoy por hoy entonces es muy difícil hablar de que jurídicamente exista un Estado palestino. Desde el punto de vista del derecho internacional público tenemos normas, Ezequiel, pero la política siempre juega malas pasadas. Si vos sos amigo de alguno de los 5, a vos no te va a tocar nadie jamás, por más que vos cometas las pobres atrocidades. Es decir, el derecho te da pautas, pero también te da las herramientas para incumplir. Hoy Donald Trump no es el Donald Trump del primer mandato y hoy los Estados Unidos de América nos están permitiendo asistir a una caída de una potencia hegemónica. Hay un nuevo régimen de multipolaridad, donde tenemos una China que claramente ha ganado una batalla comercial, donde tenemos una Rusia que, pese a que ya no es la Unión Soviética, sigue teniendo misiles nucleares, y misiles nucleares que en muchos casos son más efectivos que los que tiene indudablemente Estados Unidos. Tenemos una Unión Europea que jamás pudo lograr política exterior y de seguridad común. Tenemos un Reino Unido muy debilitado. Tenemos una África olvidada del mundo. Y tenemos en América Latina 2 potencias regionales, México y Brasil, que en el caso de ambos países, con gobiernos sumamente abiertos y sumamente despiertos, están en condiciones de discutir hegemonías comerciales, no tanto Estados Unidos, pero sí concretamente a la Unión Europea. Indudablemente, Argentina ha sido uno de los países que primero reconoció a Israel, pero también es uno de los países que, salvo Milei, que es otra cosa en la historia de Argentina y del mundo, también reconoció a Palestina, y de hecho que tenemos una delegación diplomática palestina en Argentina. Hoy, lamentablemente, Medio Oriente no solo es exportador de una situación que pone en riesgo la seguridad y la paz en esa región, sino que inclusive amenaza con exportar violencia a gran parte del mundo. Por eso es grave que el gobierno argentino, de una manera irresponsable, insensata e inconsulta, esté tomando posición olvidando que las comunidades judía y árabe conviven en paz en este país, pero que además Argentina se está olvidando de normas del derecho internacional público, entre ellas la protección internacional de los derechos humanos y el derecho de la guerra. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. El gobierno de la provincia invirtió más de 154.000 millones en equipamiento para seguridad. 700 nuevos patrulleros, 600 nuevos vehículos, 600 motocicletas, 2 autobombas, 10.000 armas menos letales, más de 13.000 chalecos antibalas, 2.500 pistolas 9 milímetros, 100 cámaras de seguridad para 100 escuelas, 500 kits de alarmas comunitarias, 200 cámaras corporales, 450 radios y equipos de comunicación, 300 computadoras, 3.000 dispositivos móviles de conectividad. Ampliamos la red de comunicación. Nueva central telefónica integradora del 911. Nuevos uniformes y elementos policiales. 880 efectivos y más de 850 haciendo prácticas profesionalizantes. Seguridad. Compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
El salario mínimo vital y móvil en la Argentina es la remuneración mínima que un trabajador debe recibir por su jornada laboral completa para asegurar una subsistencia digna. Bueno, el salario mínimo vital y móvil, como lo indica su nombre, es el piso mínimo que debe percibir un trabajador por su labor y que le permite alcanzar las distintas necesidades básicas. Es un derecho constitucional, está concebido por el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna y además está reconocido por la Ley de Contrato de Trabajo, que es nuestra máxima ley en lo que hace a las relaciones laborales. Bueno, como está establecido en su nombre, se pueden desprender ciertas características de este salario. Es mínimo justamente porque la ley también estipula que ningún trabajador puede cobrar por debajo de ese ingreso. Por otro lado, también es vital, ya que debe cubrir las distintas necesidades que conlleva la vida cotidiana, y también es móvil, habida cuenta de que debe actualizarse con el paso del tiempo. Hay una característica más que es atinente al mismo, que es la inembargabilidad del salario mínimo. Esto está estipulado explícitamente en la Ley de Contrato de Trabajo. El salario mínimo vital y móvil se utiliza como referencia a los fines de conocer los ingresos que tiene una sociedad. De hecho, es el parámetro internacional que se suele utilizar a los fines de cotejar los distintos niveles de vida que llevan los distintos estados. Por otro lado, también nos es de utilidad a los fines de la aplicación cotidiana, por ejemplo, para acceder a determinados beneficios, programas o planes de tipo social, en los cuales se estipula mínimos y máximos de salarios mínimos a la hora justamente de acceder. Por otro lado, también en la práctica, en el derecho de familia, es un índice de referencia que suelen tomar los jueces para determinar el componente de la cuota alimentaria ordinaria. Bueno, a los fines de determinar el salario mínimo vital y móvil, nuestro país cuenta con una comisión que funciona ad honorem y que se caracteriza por ser tripartita. Es decir, está integrada por los sindicatos que representan a los trabajadores, las cámaras empresariales que representan a la patronal y el Estado que intermedia en esas decisiones. En lo más reciente que nos ha ocurrido es que no se han logrado poner de acuerdo, ya que las solicitudes por parte de los trabajadores son bastante elevadas en relación a el monto que proponen las patronales. El Estado es quien ha definido el valor por la vía del decreto. De hecho, estas actualizaciones que se van dando cada 4 o 5 meses van estipulando los aumentos escalonados para los venideros meses. Bueno, en parte podemos decir que quien no alcanza el salario mínimo vital y móvil no está cubriendo sus necesidades básicas. De hecho, justamente el concepto de salario mínimo, el reconocimiento constitucional, apunta justamente a sostener la sociedad en cuanto a lo más necesario que corresponde con su vida cotidiana. En lo que hace a la actualización del salario mínimo vital y móvil, debemos decir que en el mes de agosto alcanza los 322.000 pesos a raíz de la resolución 5/2025 de este Consejo del Salario que hemos hecho mención y que establece su monto para el mes en curso. Hay que tener en cuenta que a finales de este mes, principios de septiembre, la Comisión deberá reunirse nuevamente para estipular los aumentos futuros. Retomando a el uso práctico que tiene el salario mínimo vital y móvil, debemos decir que la jurisprudencia ha decidido tomar como referencia al mismo a la hora de determinar la prestación ordinaria de alimentos, en los casos en los cuales el alimentante no cuente con un ingreso formal, por lo cual debe determinarse en un porcentaje del salario mínimo vital y móvil. Cabe señalar que también la jurisprudencia es reacia en tarifar en un porcentaje del salario a estos montos o porcentajes puntuales para 1, 2 o 3 hijos, ya que se debe considerar el caso concreto, esto es, tener en cuenta las necesidades que contemplan los alimentados y el ingreso con el que cuente el alimentante. Por otra parte, también es de utilidad el salario mínimo vital y móvil para definir la prestación por desempleo que van a estar percibiendo aquellos trabajadores registrados en aquellos periodos en los cuales justamente estén sin trabajo. Para esto se estipula el monto de un salario mínimo como máximo y medio salario mínimo como mínimo a la hora de percibir esta prestación. Resulta un plafón, un básico, un mínimo que debe tenerse en cuenta a los fines de proteger
sus derechos básicos, vale la redundancia, es decir, la vivienda digna, la alimentación, entre otras cuestiones que son mínimas a la hora del sustento. Hay que también ser conscientes de que en determinados contextos resulta una suma que no es tan propia de la economía real y que termina siendo una mera referencia, pero que debe estar presente por los distintos motivos que hicimos referencia, además de que en la práctica, en nuestro caso, resulta de mucha utilidad. Es el artículo 14 bis de la Constitución el que estipula los distintos derechos con los que cuenta el trabajador, y allí explícitamente está esta mención al salario mínimo, entre otros derechos que le asiste justamente al trabajador. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. En 18 meses de gestión hay números que cuentan. 398 coordinaciones locales de educación funcionando en municipios. Cuentan que trabajamos en comunidad para mejorar la educación. 14 nuevas sedes de la Universidad Provincial en construcción. Cuentan que por primera vez la educación superior llega al interior del interior, para que la juventud no tenga que emigrar, para federalizar el acceso a la universidad e igualar oportunidades. Gestión Martín Yarlora. El ex defensor del pueblo de nuestra ciudad, actual secretario técnico de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, Ismael Rins, nos habla del rol de las defensorías, el rol crucial que tienen en la protección de nuestros derechos y también del papel, del impacto que ha tenido la inteligencia artificial. Bueno, la verdad que una nueva actividad un poco dentro de lo que venía haciendo en la función pública, ahora ya en el plano privado, un cargo que asumí por allá por octubre, cuando terminábamos, digamos, lo terminé de asumir definitivamente porque hubo un plazo de transición ahí y que, bueno, definitivamente tiene una continuidad con lo que venía haciendo en el sector público, ahora en el sector, lo que se llama el tercer sector, o de las organizaciones de sociedad civil, en una organización iberoamericana que nuclea a defensores del pueblo a nivel nacional y a nivel subnacional. Básicamente el objetivo es el crecimiento y la operatividad interinstitucional de las propias instituciones públicas, el intercambio de buenas prácticas o de mejores prácticas y por supuesto el contacto permanente, fluido y continuo entre lo que están haciendo las defensorías tanto a nivel nacional, subnacional, en el marco de su cometido, que es la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Las defensorías tienen un gran desafío por delante. A lo mejor en Río Cuarto no se nota porque es una institución muy conocida, muy bien aceptada y utilizada
garantizada en el buen sentido de la utilización por la sociedad. Pero por supuesto que queda en otras latitudes mucho camino por recorrer en torno al nivel de conocimiento y de utilización de la institucionalidad. Y sobre todo también del estudio, es decir, en el marco universitario, pero también en el marco de la escuela secundaria. Estudiar para qué sirve la Defensoría en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Creo que eso también hace que sea todavía una institución pública dentro del ámbito estatal no muy conocida, porque cuando, en mi caso, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, todavía, bueno, yo cuando empecé a estudiar estaba en plena reforma constitucional, se incorporó la Defensoría del Pueblo a la Constitución argentina, pero no hicimos un capítulo de estudio, así como estudiamos los poderes del Estado, ¿no? Claro. Y creo que falta eso, y eso es uno de los desafíos también de nuestra organización, dar a conocer para qué sirven, para qué se pueden utilizar y cuál es el cometido de la Defensoría. Toma mucho más cuerpo y toma una dimensión diferente cuando empiezan a ocurrir algunas circunstancias distintas en el marco de lo que son las transformaciones sociales y las transformaciones de los accesos a los derechos, ¿no? Toda esta cuestión de la era de la digitalidad, hoy también con la introducción de la inteligencia artificial, nos hace repensar los paradigmas de defensa, protección y promoción de los derechos humanos en estos nuevos contextos que nos imponen también una realidad diferente a la de hace muy pocos años. Digamos, la herramienta básica o la primera herramienta de las defensorías es el tema de la recomendación, ¿no? Recomendar a los estados nacionales o recomendar a quienes incumplen los derechos cuál sería el camino correcto para volver al cumplimiento o a la protección del derecho. Hoy esa herramienta se va transformando a través de las medidas alternativas de resolución de conflictos, espacios de diálogo, construcción de la cultura de paz. Van surgiendo nuevos derechos como el derecho a una digitalidad sana, a una digitalidad responsable, los derechos que se ven afectados por la inteligencia artificial, el derecho a la intimidad, por ejemplo, al uso de la imagen. Hoy se está hablando de tener un derecho sobre la propia voz. Bueno, son todas cuestiones que se van discutiendo en el ámbito de las reuniones que se hacen de manera periódica en el ámbito defensorial, sin dejar de lado temas significativos como por ejemplo la migración o la movilidad humana, temas vinculados a la perspectiva de género, temas vinculados a la situación de las personas mayores, bueno, o del ambiente, por ejemplo. Hemos naturalizado, esto es un tema que se viene debatiendo mucho, hemos naturalizado probar la humanidad frente a las tecnologías desde hace mucho tiempo, el famoso test de Turing. Eso que te hacen a vos, que lo tenés naturalizado. La computadora, el teléfono, de una manera natural y te pregunta si sos un ser humano. Eso atenta directamente contra la dignidad, pero lo hemos naturalizado. Y muchas veces ese test de Turing no es simple, es un test donde tenés que elegir sendas peatonales, semáforos, árboles, distintas imágenes que si no tenés una buena vista, si no tenés un buen teléfono, se te complica. Pero mira lo que estamos hablando, se te complica probar a tu humanidad. Creo que ahí es uno de los principales desafíos, cómo empezamos a dialogar con la inteligencia artificial, una inteligencia artificial que ya hemos probado que miente, que manipula. Entonces, ¿cómo empezamos a dialogar de una manera sana? ¿Cómo corregimos eso y cómo impedimos que la inteligencia artificial o que los contextos o entornos de digitalidad vulneren derechos? Y en esa conversación creo que es importante el rol que tienen hoy las defensorías del pueblo o los organismos públicos de protección de derechos humanos, porque tienen distintos nombres a lo largo y a lo ancho de Iberoamérica, no solamente en proponer soluciones, sino en hacer una mesa, un conglomerado de discusión frente a este gran avance, que puede significar un gran avance, pero también viene significando grandes pérdidas. La educación no solamente como un eje estructural, sino también como un eje transversal en todo lo que se da respecto a lo que hoy es la inteligencia artificial y los contextos de digitalidad. Pero es importante también verificar esto.
hoy la educación impone un paradigma nuevo porque, digamos, la experiencia ya no tiene el mismo valor que tenía hace unos años. ¿Por qué? Porque la acumulación de experiencia no te hace mejor en esto, porque lo que usabas hoy ya mañana tiene una lógica distinta y ya no te sirve. Entonces estamos ante un escenario de vivencia, ¿no? O sea, vos tenés que repetir esa vivencia, ser pragmático y estar dispuesto a cambiar rápidamente. Vos antes aprendías algo, sostenías un proceso, acumulabas esa experiencia y la transmitías. Eso también se discute hoy porque la vejez va perdiendo valor. Porque, digamos, la vejez era la acumulación de la experiencia. Esa experiencia hoy ya no está teniendo el mismo valor que tenía hace algunos años. Por lo menos desde la perspectiva de un paradigma contra el cual luchamos mucho, ¿no? Es decir, porque nosotros creemos que hay que seguir valorizando el contexto de la experiencia de las personas mayores. Pero bueno, estamos ante ese desafío en los contextos educativos. Enseñar, acompañar, pero también aprender y poder traspasar eso a las distintas realidades, porque además vos pensás que cuando hablamos de esto, a lo mejor en países iberoamericanos, pero europeos, tienen un contexto distinto de lo que podemos tener en Latinoamérica, que es el continente más desigual del mundo, donde hoy tenemos, a lo mejor acá en nuestra propia ciudad, situaciones, o en nuestra propia provincia, situaciones muy diversas. Es decir, todavía hay niños y niñas que se van a su colegio a educarse a caballo o en sulky. Y esto no está pasando muy lejos de Río Cuarto, está pasando a escasos kilómetros. Entonces decimos también que vivimos en el continente de los 3 siglos, porque hay un contexto del siglo XIX donde todavía hay gente que se informa a través de la radio, que no le llega la tecnología, la infraestructura no está desarrollada. Fíjate que uno viaja de acá, de Río Cuarto hasta Córdoba y se le corta el celular. Y bueno, entonces, ¿qué discutimos? En ese paradigma de la digitalidad, de la inteligencia artificial, bueno, la infraestructura no está todavía. Entonces tampoco el Estado, o los estados, o las empresas, te pueden venir a imponer un paradigma de digitalidad total. Por ejemplo, cuando desde el Estado quieren imponer un paradigma de digitalidad total, con domicilio electrónico, y te dicen, todo se puede hacer digitalmente. Esto lo hemos escuchado, me ha tocado escucharlo cuando era funcionario público, me toca escucharlo ahora desde el rol de participar en las organizaciones de sociedad civil. Pero fíjate qué raro que es que la digitalidad abarca todo menos el voto. O sea, todavía seguimos votando, yo voy a ejemplificar, con lápiz y papel, o sea, con esto. Y con un papel. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde el argumento, digamos, se agota. Cuando vos te tenés que levantar a la mañana, hacer una fila para ir a votar, porque, y bueno, está claro que el paradigma de la digitalidad falla, por más que el conteo sea digital, y hay algunos países que siguen avanzando. Brasil tiene un voto electrónico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un voto electrónico, pero que se queda estampado en una boleta, ¿no? Son preguntas que yo pregunto, digo, si vos podés hacer una transferencia o pagar el salario de tus empleados a través de un token en el banco, ¿qué pasa con el voto? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos votar tranquilamente desde nuestra casa? ¿Qué es lo que está fallando? Si podés compartir tu historia clínica totalmente, ¿por qué no podemos ejercer los derechos políticos a través de la digitalidad? Evidentemente porque hay un problema de desconfianza. Evidentemente hay un problema de desconfianza. Pero ¿por qué nos hacen confiar en lo otro? ¿Por qué tenemos que confiar y mandar toda nuestra historia médica por la digitalidad? ¿Por qué tenemos que poner todo nuestro patrimonio, los salarios en la digitalidad? Cuando lo vemos, Ezequiel, muy a menudo, las estafas virtuales que no tienen ninguna resolución. Llegamos al final del programa. Gracias como siempre por la compañía. Recuerden que estamos en vivo emitiendo nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Sujetos de Derecho. También estamos en redes sociales, Red X, Twitter. También estamos en Instagram y en Facebook. Nos encuentran como Sujetos de Derecho. Nos vamos a estar reencontrando el próximo domingo
a las 13 y por Canal 13 para ser, como siempre, sujetos de derecho. Gracias a ustedes por la compañía.